Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el Evangelio el llamado que Jesús hace a Leví, el publicano. Leví es el mismo apóstol San Mateo. Pues bien, Leví era un publicano. Los publicanos eran judíos que le trabajaban al Imperio Romano cobrando impuestos. Los publicanos tenían fama de lo peor, porque ellos llegaban con un par de soldados romanos y decían: «Vamos a esta casa, vamos a cobrarles el impuesto». Tocaban la puerta. El publicano decía: «Vengo a cobrar los denarios para Roma». Y si la persona decía: «Mira, téngame paciencia, es que hoy no tengo dinero, yo pagaré», pero el publicano decía: «Ah, sí, ¿con que no tiene dinero? Bueno, soldados, golpéenlo». Y golpeaban a las personas hasta que los hacían pagar. Así eran los publicanos, tremendos. Y por eso eran repudiados y odiados por el pueblo. Pues bien, Leví era un publicano. Y un día Jesús se fijó en él. Se acercó hasta su lugar de trabajo, lo llamó, e inmediatamente Leví se levantó y lo siguió. Y dice el Evangelio que Leví llevó a Jesús y a sus discípulos para que comieran en su casa. Además, invitó a sus amigos publicanos. Y ese encuentro con Jesús le permitió arrepentirse, cambiar de vida y llegar a ser uno de los 12 apóstoles de Cristo. Pues mis hermanos, al igual que Leví, pidámosle al Señor la gracia de poder afinar el oído para poder escucharlo. Y no solo escucharlo, sino llevarlo hasta nuestra casa, llevarlo a nuestro corazón, reconocer nuestro pecado y pedirle perdón. Porque la gran tragedia en la vida es no darnos cuenta de nuestro propio pecado, porque el que no se da cuenta de su pecado sigue pecando. Ese es el drama del hombre malvado, que todo el mundo se da cuenta que es malvado menos él. Ese es el drama de un terrorista. ¿Ustedes creen que el terrorista se da cuenta de que es terrorista? No, el terrorista no sabe que es terrorista. El terrorista cree que él es un luchador con un ideal y cree que lo que está haciendo lo hace bien. Cree que lo que está haciendo es justo lo que hay que hacer. Ese no poder ver, si yo me diera cuenta por un instante que lo que estoy haciendo está mal hecho, no lo haría. ¿Ustedes creen que el marido infiel sabe que es infiel? No, el marido infiel cree que él tiene derecho a ser amado y que esta mujer de segundas o de terceras de verdad sí lo ama. En cambio, la de verdad, su esposa, no lo sabe amar. Tiene un montón de razones para lo que está haciendo. No es que de vez en cuando no caiga en la cuenta como ¡ay, qué embarrada! Pero en el fondo se convence a sí mismo que tan malo no es. Por eso digámosle al Señor: Señor, dame la gracia de darme cuenta de mi pecado y de mirarlo a la cara sin excusas, sin disculpas, sin suavizar las cosas, sin las explicaciones que siempre sacamos para suavizar la realidad y entonces la realidad no sea tan fuerte como es. Y unido a esto, Señor, dame arrepentimiento. Miren, hermanos, no está tan de moda arrepentirse. Típica frase de muchachos de hoy: ¿sabes qué? Haz lo que hagas y no te arrepientas. Uno no tiene por qué arrepentirse, todo te deja una experiencia en la vida. Eso no es verdad.
Claro que todo te deja una experiencia en la vida, pero cuidado, hay cosas que hubiera sido mejor que no hubieran sucedido. Evidente, si una persona viola a una persona, sí, le dejará una experiencia, pero eso quiere decir que fue una maravilla violar. No, claro que no. Uno sí necesita arrepentirse y uno sí necesita reconocer que hay palabras que hubiera sido mejor no decir y que hay actitudes que hubiera sido mejor no tomar y que hay actos que hubiera sido mejor no hacer. Arrepentirse. Ese es uno de los actos más importantes que puede hacer un ser humano, de los grandes actos que puede hacer un ser humano. Pero también, hermanos, cuidado. Cuidado con imitar la actitud de estos fariseos que aparecen en este evangelio, que criticaban a Jesús porque acogía a los pecadores. Sí, cuidado. No nos volvamos un fariseo que empieza a mirar por encima del hombre y decir, aquel puede, aquel no puede. Aquel es puro, aquel es impuro, aquel tal cosa, aquel tal otra. Cuidado. Ustedes y yo somos cristianos. Y si somos cristianos se nos tiene que notar, y se nos tiene que notar en esa misma misericordia que también damos a los demás. Porque el Señor en ningún momento juzgó ni condenó a Leví. El Señor sabe que hay un ser humano que está pecando. Y el Señor sabía que estaba equivocado y que necesitaba rescatarlo. El Señor sabía que Leví no tenía la fuerza para salir de ese pecado. Y por eso vino en su auxilio. Lo mismo, el Señor sabe que tú no puedes dejar ese vicio que te está matando. El Señor sabe lo esclavo que has sido a la lujuria, al alcohol, a las drogas, al juego, a la tecnología, a tales amistades. El Señor sabe que tú quieres salir. El Señor sabe que tu hijo o que tu hija quiere salir, pero que solito o solita no puede. El Señor lo sabe. Y por eso el Señor viene en ayuda y en auxilio de esa impotencia, de ese dolor, de esa angustia, de esa enfermedad, de esa tragedia. Y viene a darte fuerzas, y viene a darle fuerza a él o a ella. Así actuó ayer y así actúa hoy. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.